Es que en la Argentina estamos con lo previo a la gran final y por supuesto que la mente, digamos, por allí está en otra cosa, ¿no? Está en el partido del domingo. Hace un ratito charlábamos, así como alguna vez nos trajiste a nuestros espacios a un exjugador de fútbol que brilló, argentino, pero que brilló en Colombia. Bueno, acá teníamos a un paranaense que brilló en el fútbol nacional, hablándonos de todo un poco, ¿no? De su trayectoria y también de la gran final del próximo domingo entre Argentina y Francia. Bueno, Francisco, por supuesto que hablar contigo a propósito del respaldo que le ha dado el gobierno de Petro, el gobierno colombiano, como otros países, a Pedro Castillo, ¿no? Que fue, bueno, destituido, aún todavía no podemos calificar de qué manera, ¿no? ¿Qué sucedió? Porque primero él intentó un golpe de Estado o disolver el Congreso, después un golpe de Estado. En fin, la situación en Perú es bastante particular y esto ha traído una declaración conjunta de varios presidentes, entre ellos el colombiano, de respaldo a que se restablezca el orden constituido en Perú. ¿Cómo ha repercutido esto? ¿Creen en Colombia que la derecha volteó a un gobierno de izquierda? Que la derecha volteó a un gobierno de izquierda. Ujú. Hombre, qué pregunta tan compleja. Sí. No, bueno, porque es lo que, a ver, es un poco la declaración de los presidentes, ¿no? Claro, Que, claro. que- que fue la derecha Es la que termina con un gobierno constitucional de izquierda. claro, no, Víctor, no, no. Yo lo decía en el buen sentido de la palabra para poder entender claramente qué implicaciones ha podido tener esos reductos que quedan todavía de gobiernos de derecha Ujú. en Latinoamérica, ¿de Claro, acuerdo? claro, sí, sí. Y que de alguna manera hayan podido influir en esta destitución y detención Claro. del, del presidente Sí, porque Castillo. ahora se confirmó 18 meses de prisión para Castillo, ¿no? Es correcto y eso pues es bastante crítico, sobre Ujú, todo pues ujú. frente a esos poderes que creen los presidentes que pueden asumir desde decretos presidenciales y entrar en muy poco tiempo de gobierno a amenazar con destituir el Congreso. Es algo que es demasiado complicado porque ese es el constitucionalista, ese es el ente de donde se erigen las leyes principalmente y creo que fue una mala decisión. Pero también fue desacertado el primer trino que lanzó Gustavo Petro cuando cuando se presentó esta crisis hace 7 días, en donde él dijo puntualmente que había que abrigar a Castillo y que había que decirle que Colombia estaba con él y que pues de todas maneras era eh, casi que un complot en el que se había armado porque no lo habían querido entender desde su progresismo, como lo llaman, ¿no? Claro. Entonces, es muy complicado. Y ese trino salió y ese trino fue criticado inclusive por la Cancillería de Perú en su momento, porque con extrañeza le escribió al representante de Colombia de negocios en Perú, que lo llamó a Palacio, Mm, el canciller mm. peruano, a decirle puntualmente, hombre, no entendemos nosotros este trino que hace el presidente Gustavo Petro y necesitamos claridad y postura frente al país, porque aquí las relaciones son con el gobierno peruano y no con el presidente Castillo. Claro, claro, totalmente. Bueno, en Perú tampoco también eh, demasiado claro, digamos, o por lo menos no lo han ideologizado al tema, ¿no? Ujú. Porque en Perú aventuraban que, o teorizaban que Castillo se apresuró en la disolución del Congreso. Fue una medida absolutamente apresurada e Sí, inconsulta. Y eso generó, por supuesto, un ruido fundamentalmente en el gobierno. Por algo se le fueron 10 ministros cuando decreta la disolución del Parlamento, claro. ¿no? Mire, Víctor, es correcto.
así como lo han dicho, porque es que fue eso, ¿no? Una amenaza de disolución, se filtra esta amenaza y evidentemente pues el gobierno y obviamente la policía peruana reacciona y por eso deciden detenerlo antes de que pudiera ejecutar eh, esa acción o esa intención que Ujú, podía tener. ujú, Álvaro Uribe Vélez trinó puntualmente, el gobierno de Perú ratifica que para el socialismo lo que importa es la dictadura socialista, no la democracia, que la ujú, utilizan para llegar y la destruyen para quedarse. ujú, Eso es lo que dicen, por ejemplo, algunos de los líderes pues, de opinión ujú, acá. Por otro lado, Gustavo Bolívar, que es uno de los escuderos de Petro, dice, el senador señaló que en ese país hubo un golpe de Estado, cerrando el Congreso como lo hizo Fujimori. Pedro Castillo sella su suerte. Se ha deslegitimado y ya no tiene futuro. El pueblo saldrá a las calles a hacérselo saber a pesar del toque de queda y el estado de excepción. ujú. Eso dice Gustavo Bolívar. Está bien. Y internamente en Colombia, ¿cómo está la situación? Bueno, en estos momentos digamos, pues tranquila, si se puede decir, ¿no? Ujú, Con todas las medidas que se han tomado, ¿no? El dólar no baja y esto pues hace complejo ujú, muchísimo la Navidad para muchas personas. ujú, Para que lo entiendan ustedes un poco, la noticia puntual de esta semana, mi querido Víctor, fue la aprobación del salario mínimo para los trabajadores. Y ese es el tema que, digamos, está concentrando mucho a la opinión interna, ¿de acuerdo? Uno, porque tiene con júbilo a los trabajadores. Lo máximo que se había hecho desde 1985 hasta la fecha era del 12%. Bueno, para que ustedes lo entiendan claramente, se aprobó el 16%. ujú. Si una persona gana 1 millón de pesos, ¿sí? Va a ganarse ahora 1.160.000 pesos. ¿De acuerdo? Sí, sí. Eso tiene muy consternados y compleja la situación, sobre todo con los empresarios, Ujú, Víctor, ujú, porque evidentemente es mucho el golpe del bolsillo de las empresas y de los empresarios, de tener que ajustar las nóminas. Creen los expertos que van a tener que venirse muchos despidos en el 2023, pensando en un dólar tan costoso, pero además subir el salario mínimo para todos los productos de consumo va a ser también subir el precio de consumo en Colombia y eso va a encarecer muchísimo más. O sea, Eh, ¿puede generarse una espiral inflacionaria en Colombia a eh, partir de esta más decisión? Eso dicen algunos de los expertos, exactamente, ¿no? Porque al subir el salario pueden subir perfectamente los productos, ¿de acuerdo? Ujú, De hecho, que ya están sufriendo un golpe y un coletazo por el tema del dólar. ujú, Es compleja la situación, es difícil de analizar, quedó establecido ya en el 16%. Y así se están tomando muchas de las medidas. Están diciendo puntualmente que ahorita las reformas que todavía están en discusión, muchas de ellas pueden tomarse a puerta cerrada en el Congreso con la mayoría de la bancada del gobierno, que es el pacto histórico, ¿de acuerdo? La mayoría de senadores sí, sí. y representantes que Mm, pueden perfectamente tomar decisiones frente a las reformas como la política, como la pensional, como eh, la tributaria, que ha sido ese caballito de batalla que todavía a la oposición le deja un respiro y le deja una posibilidad de reclamar. ujú. La inflación anual en Colombia, ¿en cuánto está cerrando, Francisco? Estamos más o menos en el 11%, 11,5%. Es decir, que el aumento del salario está 5 puntos por encima de la inflación. En estos momentos, Ujú, ¿de acuerdo? En ujú, estos momentos, con una tendencia a subir, diciendo los expertos, no hay posibilidades de que baje la inflación y esto puede generar una crisis sobre todo en los bolsillos de los hogares ujú. colombianos. Era una economía que estaba bastante saneada en Colombia. ¿Cómo está cerrando esa economía? El año, digo. Es decir, en honor a la justicia diríamos nosotros que bien, Víctor. Ujú, ujú, Bien entre lo que se puede manejar, ¿de acuerdo? ujú, ¿Sí? Con unos temas de infraestructura, inmobiliarios y construcciones que más o menos están
digamos, funcionando bastante bien dentro de la economía. El sector de la construcción está muy fuerte Ujú. en estos momentos, pero cosas que no se entienden, Víctor, es cómo, es decir, se habla de iliquidez en, en la gente, ¿sí me entiendes? Es decir, no hay casi dinero, pero todo lo que se construye se vende. Claro, Todo lo que se construye sale. Entonces la gente se pregunta de dónde está saliendo el dinero para comprar estos bienes inmuebles. claro. Turismo se está moviendo fuertemente en este fin de año, Víctor, sobre Ujú, todo que la gente está evidentemente comprando para salir a la costa atlántica o a los ujú, diferentes destinos nacionales, ujú, más los extranjeros que deciden venir a visitarnos, ¿no? En estas épocas ujú. que es de, digamos, de un clima muy sabroso, ya las lluvias han parado un poco esta semana, Víctor, y eso ayuda mucho en el tema del turismo. Claro. Mm, También hablamos nosotros de los temas del campo. Ya se dice que frente a la propuesta que había hecho el gobierno, no está haciendo nada distinto a lo que había prometido en campaña. Ujú, Ya compró unas tierras junto con el Ministerio de Agricultura y compró unas tierras que estaban en posesión de otras entidades y las compró y esas son las tierras que le va a dar a los campesinos para poder sembrar. Y ujú. quizás esta es la mayor apuesta que está haciendo el gobierno en el tema de aportes y apoyos a los campesinos, inversión en el campo con el fin de que dejemos nosotros de estar importando tanto. Bueno, ya están cumpliendo los 100 primeros días de gobierno, ¿no? De Gustavo Petro. ¿Cuál es el balance que se hace ya a modo de cierre de año en Colombia? Muy dividido entre Ajá. los que entre la opinión de favorabilidad, muy dividido. Estamos hablando nosotros de un 51% frente a un 49% de desfavorabilidad. Ah, mira. Y eso pues tiene un poquito nerviosos a los de gobierno, ¿de acuerdo? Porque Ujú, estaban pensando ujú, que cualquier decisión que se propusiera desde los inteligentes asesores del gobierno, pues iban a tener mucha salida fácil en el Congreso. Y en ujú, este lado podemos decir algo, la crisis que se presentó también en el Congreso entre algo que se llama el Partido Verde, ¿sí? Y los representantes de la bancada del Pacto Histórico, pues hace pensar que hay crisis, obviamente, en la unidad que podía presentarse en un momento de fortaleza del gobierno nacional. Esto, pues, de todas maneras deja muy nerviosos, como le digo yo a usted, a los representantes de gobierno, Víctor, porque evidentemente muchas de las decisiones se van a tener que tomar con mucha medida, ¿de acuerdo? claro, claro. Eso es puntualmente. Esa cercana diferencia de favorabilidad versus desfavorabilidad hace pensar que el gobierno no la tiene tan fácil como lo estábamos pensando en un momento. Claro. Hay gente que está diciendo de todas maneras, Víctor, que pues el gobierno, como muchos gobiernos suele suceder, el presidente puede tener unas intenciones, pero a veces sus asesores no son tan afortunados en el tipo de decisiones que le recomiendan. Ujú, Y entonces cuando sale él a dar las declaraciones, evidentemente pareciera que no se midieran esos impactos de descontento, de inconformidad que pueden generarse desde los diferentes frentes. Ellos saben claramente que hay un tema de oposición que tienen que mirar con mucho detenimiento, porque usted lo recuerda, Víctor, estamos nosotros hablando de 10,5 millones de personas que no votaron por Petro, ¿de acuerdo? claro. Y eso lo está trabajando muy bien la opinión. Ujú. Eso la oposición, perdón. Eso Sí, lo sí. está trabajando muy bien Ujú. frente a generar ese tipo de reacciones ante cualquier decisión que pueda sobre todo meterse con el bolsillo de los colombianos. Bueno, Francisco, ¿te parece la semana próxima? Seguramente ya vamos a estar nosotros también en los últimos días de este año de programa. Después nos vamos a tomar, por supuesto, un descanso. Pero antes de la despedida nuestra, ¿te parece volver a charlar contigo para Claro. señalar lo mejor y lo peor de este 2022 en Colombia? Me parece genial, Bueno, Víctor. Ustedes saben que ustedes son de la familia y desde aquí, desde Bogotá, con todo el cariño del mundo, siempre estaremos para apoyar a la historia continua. Y nada, nos vemos entonces la otra semana y con toda la fuerza este domingo con Argentina. bueno. ¿Qué piensan en Colombia de la final? ¿Por quién Hay división, simpatizan más? ¿Hay división? hay,
Sí, hay división, lo que Ah, mira, hablábamos la otra vez, todavía sí, hay muchas personas que dicen, es que la arrogancia de los argentinos, es que claro, se creen, claro, no sé qué, es que claro, yo no me soporto. Entonces yo les pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué no puede claro, ganar Argentina? Entonces, no, la gente habla mucho de ese fenómeno Mbappé y de ese fenómeno Kanté y claro. todos esos que son tan fuertes en Francia, ¿de acuerdo? Pero creo que hay bastante división. Digamos, en la oficina donde normalmente estoy yo trabajando, Sí, somos 10 personas y ajá. estamos 5 y 5. Ah, pero mirá vos. 5 Argentina, 5 Francia. Así que hay paridad en las preferencias para el próximo domingo en Colombia. Así es, Mirá vos. así es. Bueno, muy bien. Pero bueno, ahí vamos. De todas Fra- maneras, yo voy Vos con sí. Argentina. ¿Eh? Bueno, muy Creo bien. Muy que bien. lo merece. Yo te digo que si la cuestión sería al revés, es decir, si Colombia definiera un mundial, seguramente acá en la Argentina de 10 personas vas a encontrar 8 argentinos que van a estar a favor de Colombia. ¿Eh? Es que bueno. ¿Mm? Pero bueno, Créanme que yo está lo bien. tengo claro, Víctor. Francisco, un placer como siempre y nos estamos reencontrando la próxima semana, ¿eh? Un abrazo desde Bogotá, saludos.